No llevaron a cabo ninguna prueba adecuada para determinar si era defectuoso. La pieza se envió de vuelta a Indonesia. Ahora, 5 años después, para poder fundamentar su caso, Walter Lack tiene que localizar ese pequeño componente. Pero se enfrenta a un obstáculo. Cuando envía a un investigador a localizarla, se encuentra con una montaña de papeleo, que es lo único que queda de los restos del avión, que fueron destruidos justo hace unas pocas semanas. Pero el destino le echa una mano. Nos enteramos de que en el NTSC había una caja fuerte. Tras una gran cantidad de persuasión, el investigador logró acceder a ella. Y encontró un único resto del avión de Silker. Y no era precisamente un resto cualquiera. Se trataba de la servoválvula en la que se centraba nuestro caso. El hallazgo del PCU supone un avance importante. Es la única pieza entre miles que necesitaban los investigadores. Solo tiene el tamaño de una lata de bebida y es el único resto que queda del 737 de Silker. Esto es una servoválvula concéntrica dual, como las que fabrica Parker Hannifin. Dentro de la válvula hay 2 tubos insertables. El primario tiene dentro unos pequeños conductos que contienen el líquido hidráulico. Y el secundario, que también se saca de dentro, contiene asimismo unos pequeños conductos. Esta válvula forma parte del sistema hidráulico del 737. Cuando el piloto pisa un pedal, un impulso hidráulico recorre todo el avión hasta llegar a la válvula que activa el mecanismo del timón y lo gira a un lado u otro. El movimiento de cada uno de estos tubos en cada dirección es solo del grosor de una moneda. Y para mover la superficie entera del timón de un Boeing 737, esta válvula tan pequeña solo se mueve 45 milésimas de pulgada en una dirección u otra. Este aparato de precisión lleva un mecanismo de seguridad empotrado. Si uno de los tubos falla, el otro asume su función. El problema es que si el tubo secundario se atasca, el timón se bloquea y los pilotos no pueden volverlo a colocar en posición neutral. Lack basa la defensa de su caso en que la válvula del 737 de Silker tenía antecedentes. Encuentra papeles que demuestran que no superó unas pruebas que se le efectuaron después de fabricarla. Parker responde que esas pruebas no afectaban al funcionamiento de la servoválvula y que después se la volvió a inspeccionar antes de instalarla en el 737 de Silker. Considerando los antecedentes que tenía y los accidentes que había provocado, lo normal era que la investigación se hubiese centrado en la servoválvula concéntrica dual y las huellas que había en su interior, pero no fue así. Una vez que se ha recobrado el PCU, se envía al laboratorio Max Swain de Florida, especializado en ingeniería, para someterlo a más pruebas. La pieza se examina con un microscopio de escaneo de electrones que permite una mayor amplificación, profundidad de enfoque y resolución que un microscopio de luz convencional. No escatimamos gastos ni tiempo para demostrar que algo es verdadero o falso. Porque muchas veces acabamos declarando en juicio y cuando te enfrentas al sistema judicial más te vale tener las espaldas bien cubiertas porque los interrogatorios pueden ser muy duros. Esta pieza se termina virtualmente a mano para conseguir un acabado lo más pulido posible cuando se envía a Boeing. Pero la acusación afirma que en el proceso de fabricación se pasaron por alto ciertas irregularidades del metal. Estos grumos microscópicos parecen insignificantes,
Pero según Colin Sommer, el experto contratado por Walter Lack, el destino de todo un avión de 56 toneladas puede depender de esas pequeñas impurezas del metal. El problema al que te enfrentas cuando se trata de piezas de una tolerancia tan baja y un encaje tan ajustado es que tienen un nivel de intolerancia muy sensible a cualquier tipo de impureza que atraviese el sistema. Cualquier pequeño tipo de desconchado del metal, de grumo o de imperfección de la fabricación tiene un impacto enorme en la tolerancia de las piezas de estos tamaños. El equipo de Walter Lack está convencido de que ahora disponen de las pruebas periciales necesarias para demostrar que fue la válvula defectuosa lo que derribó el avión. Pero todavía existen pruebas que apuntan al suicidio que Lack espera poder refutar. Si fuera a haberse suicidado, ¿por qué no lo hizo a la ida? ¿Por qué esperó a la vuelta? Tenía a su mujer esperándole en el aeropuerto. Lo último que le dijo fue que pasara a recogerle a las 4 de la tarde, porque llegaría hacia las 4 menos cuarto. Fue un vuelo completamente normal en todos los aspectos. Se nota por las conversaciones que mantuvo la tripulación, por la interacción entre ellos, la forma en que charlaban y bromeaban con las azafatas. No se notaba nada raro en su actitud, nada fuera de lo normal. La investigación policial de la situación financiera de Sue reveló que sus acciones habían sufrido pérdidas de casi 1 millón de euros. Pero cuando se produjo el accidente era solvente, porque había vendido 2 propiedades y tenía un patrimonio estimado en casi 300.000 euros. Y la póliza de seguro de vida millonaria que presuntamente había suscrito días antes del accidente era para cubrir la hipoteca de 450.000 euros de su nueva casa, un requisito habitualmente exigido por los bancos. Uno de los argumentos más fuertes a favor de la teoría de que el piloto estrelló el avión intencionadamente era el hecho de que las 2 cajas negras de a bordo habían dejado de grabar antes del accidente. Y se creía que Sue las había apagado a propósito para encubrir sus actos. Pero a bordo del avión no todo era lo que parecía. El 737 era un modelo nuevo, con solo 10 meses. Cuando se entregó, venía con un sistema de grabación de datos de vuelo sólido y vanguardista. Parece ser que Silker sustituyó la grabadora de datos de vuelos por otra unidad. Los investigadores de Walter Lack encuentran la grabadora de datos de vuelo 6 años después del accidente, y su análisis plantea nuevas cuestiones. Era una pieza vieja y usada que había fallado a la hora de grabar más de 4.000 segundos de datos de 60 parámetros en las 25 horas previas al accidente, durante las que efectuó otros 12 vuelos. Según su análisis, algunas de las interrupciones solo duran 4 segundos, pero otras se prolongan hasta 11 minutos. Estaba claro que la grabadora de datos de vuelo se apagaba sola. Para Lack y su equipo, la acusación de que Sue se había suicidado y había matado a 103 personas inocentes se iba desvaneciendo rápidamente. Lejos de estrellar el avión intencionadamente, Sue y su copiloto habían hecho todo lo posible para evitar el accidente en los últimos segundos. Seguramente el piloto y el copiloto intentaron tomar todas las medidas necesarias para las que habían sido entrenados con el fin de averiguar lo que estaba ocurriendo y tratar de corregirlo. Uno de los descubrimientos demostraba que el motor del avión funcionaba a plena potencia cuando se estrelló contra el suelo. De hecho, esas eran las instrucciones del manual de vuelo de Boeing para casos de bloqueo del timón.